Buenas tardes, estimados jóvenes. Hoy nos toca ver el tema selección del material restaurador. En odontología tenemos, no diremos, una gran variedad de materiales de restauración definitiva, pero sí contamos con algunos materiales que nos permiten poder hacer o poder de repente seleccionar de acuerdo a sus cualidades cuál será la mejor opción, el mejor material para restauración definitiva en diferentes casos, en lo que se refiere fundamentalmente a odontología restauradora, ¿no? En la imagen podemos ver, por ejemplo, aquí la amalgama, que es un material que si bien se lo ha trabajado durante muchos años, ¿no es cierto? Más de 150 años, eh, ha cumplido en su momento con los requisitos que se tenían para materiales de restauración, han durado mucho tiempo, pero en la actualidad sabemos bien que han sido reemplazados casi en su totalidad, podríamos decir, por las resinas que cada vez tienen mejores propiedades, están mejorando constantemente. Y además tenemos también otros tipos de materiales, como los ionómeros de vidrio para restauración, que lo mismo cada vez están siendo mejorados. Eh, no los utilizamos nosotros en odontología restauradora para dientes permanentes, no los utilizamos todavía los ionómeros de vidrio de restauración. Son más utilizados para dientes deciduos, pero lo mismo que todos los materiales cada vez están mejorándose, ¿no? Tenemos, por ejemplo, solo para mencionarles un ejemplo, los ionómeros de vidrio combinados con resina, que como material de restauración definitivo nos brindan la opción de que estos tienen la capacidad de remineralizar los tejidos dentarios, especialmente la dentina, ¿no? Por la cualidad o por la capacidad de emitir iones de flúor en el caso de los ionómeros de vidrio. Tenemos entonces una variedad de materiales que nos permiten poder seleccionar, valga la redundancia, el material de restauración para cada caso clínico en operatoria dental. ¿Cómo se clasifican los materiales restauradores? Se clasifican primero por su durabilidad, se clasifican también por su forma de inserción y se clasifican por su estética. Por su durabilidad, los materiales de restauración podríamos clasificarlos en temporarios, provisionales y definitivos. Por su forma de inserción los podemos clasificar en materiales plásticos y materiales rígidos. Y por su estética los podríamos clasificar como materiales de restauración estéticos y materiales de restauración no estéticos, ¿no? La clasificación es una clasificación bastante simple. ¿Cuáles son las propiedades de los materiales restauradores o cuáles son las propiedades que deberían cumplir o tener los materiales de restauración para ser considerados como materiales de restauración definitiva? Primero, la resistencia, al deterioro en el medio bucal. Sabemos que el medio bucal es un medio bastante agresivo, podríamos decir, porque en la boca la presencia de la humedad es constante. La presencia de microorganismos, de bacterias, las fuerzas que se desarrollan al interior de la boca, especialmente en la masticación. Los materiales tienen que tener la capacidad de poder resistir a todos estos factores que están presentes permanentemente, ¿no es cierto?, constantemente en la boca y que someten estos materiales a una prueba constante, permanente, durante toda su vida, mientras están presentes en los dientes, ¿no?
La adaptabilidad a las paredes cavitarias. Los materiales dentales tienen que tener la posibilidad de poderse adaptar de manera muy íntima, muy estrecha con las paredes cavitarias. Para mencionarles solamente algún ejemplo, recordando a las amalgamas, estas para colocarlas en las cavidades, en los dientes, había que condensarlas y había que condensarlas o hay que condensarlas con bastante presión, de tal forma que las sucesivas capas que se van colocando se vayan compactando para formar un bloque homogéneo metálico, ¿no? Y una de las cualidades de las amalgamas era que, si bien en un inicio sufrían un cierto grado de contracción, posteriormente a este se desarrollaba un proceso de dilatación que era mucho mayor al de contracción, y esta dilatación de la amalgama permitía que la amalgama se adhiera con mayor fuerza a las paredes cavitarias. Por lo tanto, era o es mucho más difícil encontrar microfiltración, por ejemplo, en las amalgamas, precisamente porque estas después, en el momento de su cristalización, tenían la capacidad de adherirse con mayor fuerza a las paredes por este factor de la dilatación o de la expansión, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las resinas. Las resinas, a diferencia de las amalgamas, el momento de la polimerización se contraen. Y si no se toman las medidas necesarias, si no se siguen los pasos del protocolo de manera estricta, en el proceso de la restauración, esta contracción puede conllevar que la resina se separe en algunos lugares de las paredes de la cavidad. Y obviamente esto da como resultado la microfiltración, sensibilidad postoperatoria y el fracaso posteriormente de la restauración. La resistencia mecánica es otra de las propiedades de los materiales que deben cumplir para ser considerados como materiales de restauración definitiva. Cuando hablamos de resistencia mecánica, nos referimos a que estos materiales deben ser capaces de soportar las fuerzas que se desarrollan en la masticación. Van a sufrir seguramente un desgaste, pero este desgaste, el desgaste que sufren los materiales de restauración definitiva, debe ser similar al desgaste que sufren los dientes naturales. Y estamos hablando de un promedio más o menos entre 15 y 30 micras por año, es lo que se desgastan los dientes naturales. Entonces, los materiales deberían poder cumplir también con este nivel de desgaste. Baja conductibilidad térmica. Los materiales deben ser malos conductores del calor, porque recordemos que los materiales de restauración están en directa relación con la pulpa dentaria, ¿no? Porque las cavidades casi siempre acaban en dentina, y estas muchas veces pueden acabar en dentina media o dentina profunda, es decir, muy cerca a la pulpa. Por lo tanto, todos los cambios térmicos que se produzcan en la boca, y a veces bastante extremos, si el material de restauración es un buen conductor térmico, este cambio de temperatura puede afectar a la pulpa, a la vitalidad pulpar. Esto sucede con las restauraciones metálicas, ¿no es cierto? Las restauraciones metálicas son muy buenos conductores térmicos, a diferencia de las restauraciones plásticas, podríamos decir, como las resinas, que son malos conductores térmicos, pero al mismo tiempo esa es una buena cualidad para el caso de las restauraciones en odontología. La facilidad de manipulación. En realidad, ninguno de los materiales es muy fácil de manipular. Más allá de conocer el proceso y la técnica, etcétera, nosotros
tenemos que conocer muy bien cuáles son las propiedades y cualidades de los materiales dentales. Y estas cualidades y propiedades de los materiales dentales pueden verse fácilmente alteradas por una mala manipulación. Entonces, es responsabilidad nuestra también conocer muy bien, vuelvo a recalcar, las propiedades de los materiales de restauración y obviamente también sus técnicas y protocolos de uso. La estética. Nos referimos fundamentalmente cuando hablamos de estética a la posibilidad de que el material de restauración no sea perceptible a simple vista, ¿no? Los pacientes buscan restauraciones estéticas en el sentido de que parezca que los dientes que han sido tratados por el odontólogo están sanos, ¿no? Que nunca han sido tratados. Y las resinas en este aspecto son realmente la mejor elección. Tenemos también otras opciones que quizás no para algunas personas puedan no ser consideradas como muy estéticas, pero que sí son altamente eficientes, como en el caso de las orificaciones, por ejemplo, que vamos a ver en un momento. La compatibilidad biológica. En realidad, todos los materiales que se utilizan en odontología y específicamente en odontología restauradora tienen que ser biológicamente compatibles. Todos, absolutamente todos. Son todos biológicamente compatibles, unos más que otros, ¿no? Se decía o se dice que las amalgamas son muy tóxicas, por ejemplo, por eso no se las quiere utilizar muchas veces. Muchas veces los pacientes han escuchado de repente algo sobre las amalgamas y quieren hacérselas sacar porque dicen que son tóxicas, etcétera. Y a veces también pensamos que las resinas son altamente biocompatibles y no son tóxicas cuando no es verdad, ¿no? Todos los materiales tienen un cierto grado de toxicidad. Va a depender también mucho de la forma en la que nosotros los manipulemos, los trabajemos, de los protocolos de restauración, etcétera, para que estos materiales puedan cumplir con este requisito adecuadamente en boca, ¿no? Es decir, no producir daño a la biología del paciente o del ser humano. Protección de los márgenes contra las caries. Este es un objetivo en el que todavía se está trabajando en los materiales de restauración. Aún no hay materiales de restauración altamente comprobados que tengan la capacidad de ser anticariogénicos, ¿no? Es decir, que eviten la formación de procesos cariosos nuevamente o de lesiones cariosas, por lo menos alrededor de donde estén puestos, es decir, de las cavidades donde se ha depositado el material. Cada vez se están mejorando más. Hay resinas combinadas con ionómeros, les decía, que tienen la propiedad de remineralizar los tejidos dentarios. Ese ya es un gran avance, ¿no? Pero la ciencia, la tecnología de los materiales está trabajando permanentemente en relación a este. Se considera la orificación al oro en realidad como un símbolo de perfección hasta ahora en la odontología. El oro se ha trabajado en la odontología restauradora desde hace muchos, muchos años, quizás incluso hasta antes que la amalgama. Hasta ahora se considera un símbolo de perfección por las cualidades que tiene el oro, ¿no? Está por demás hablar sobre las cualidades que tiene el oro, no se oxida. El oro es un material que inhibe la proliferación de microorganismos. Ya ese es una cualidad muy grande, ¿no es cierto?, en la boca donde
uno de los problemas principales suele ser la placa bacteriana. Entonces, si bien el oro no será la solución, es decir, todo aquel que tenga una restauración de oro o restauraciones de oro no necesita cepillarse los dientes o algo así, no es eso, ¿no es cierto? Es que el material por sí solo tiene esa capacidad de inhibir la proliferación de microorganismos en su superficie. Les muestro esta imagen solamente para mencionarles que esta es una foto de un paciente de hace muchos años. Este era un paciente japonés que ya falleció, pero en esta época, cuando yo le tomé esta foto, el paciente tenía alrededor de 80 años más o menos, era un paciente japonés. Y estas orificaciones, fíjense, estas restauraciones de oro en sus tercios cervicales, él ni siquiera se acordaba cuándo se las habían puesto en el Japón. Aquí tenía unas incrustaciones de oro, pero con seguridad estas restauraciones tenían más de 50 años, es lo que él decía, ¿no? Y realmente los trabajos que se hacen en odontología restauradora con oro son trabajos que pueden garantizarnos que van a durar un tiempo adecuado en boca. Obviamente, con los cuidados que tiene que tener también el paciente, ¿no? Pero, vuelvo a recalcar, el material es considerado hasta ahora en odontología como un símbolo de perfección. ¿Se siguen haciendo restauraciones con oro, incrustaciones? Sí, se siguen haciendo. Se siguen haciendo en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. El problema de repente con el oro no es la parte estética, porque cuando el oro está bien trabajado es un trabajo estético. El problema de repente está un poco en el costo, quizás, ¿no? Aunque hay materiales en odontología que fácilmente incluso superan el costo del oro, pero no van a superar la calidad de un trabajo hecho, ¿no? No estamos hablando, por si acaso, de esto, ¿no? No nos referimos a este tipo de trabajos en oro. Esto es otra cosa. Nos estamos refiriendo a ontología restauradora, ¿no? A esto de coronas, de prótesis fija, coronas fenestradas, etcétera, que a mucha gente le gusta tener en la boca. Esto es otra cosa. No estamos hablando de esto. Vamos a hablar un poquito de la amalgama, porque si bien no la utilizamos ya en la clínica, vuelvo a recalcar que no es que haya desaparecido por completo. No, en algunos países, incluso en Europa, en sus seguros se sigue colocando amalgama de manera gratuita. Es bueno conocer y recordar algunas de las propiedades de estos materiales. Tenían buenas propiedades y desempeño clínico. El tiempo así lo ha demostrado, ¿no es cierto? Ya les dije, 150 años por lo menos de empleo clínico en la odontología, han trabajado bastante bien. Resiste razonablemente al deterioro en el medio bucal. Las amalgamas, cuando están bien acabadas, bien pulidas, pueden durar muchos, muchos años. Hablamos fácilmente de repente unos 20 años y más, y mucho más todavía, ¿no? Es necesario un sellador dentinario, al igual que en todas las restauraciones, al igual que en todos los casos, al igual que en el caso de las resinas, al igual que en el caso de los ionómeros, es necesario siempre utilizar un sellador dentinario. El sellador dentinario para las amalgamas es el barniz copal. Tiene buenas propiedades mecánicas, solo si, dice, el espesor de la amalgama es mayor a 1 milímetro. Este era uno de los problemas con las amalgamas. Las amalgamas tenían que tener o tienen que tener un espesor mínimo, es decir, que si la cavidad es muy superficial, supongamos que la cavidad es de 1 milímetro de profundidad, necesariamente habría que hacer desgaste en tejido sano para que la amalgama tenga mayor espesor, ¿no? Cosa que con las resinas, por ejemplo, no es necesario. Soporta cargas oclusales solo algunas horas después de su inserción. Esto también es importante. Las amalgamas solo pueden soportar
fuerzas masticatorias después de unas horas de haberse colocado en boca, ¿no? Y esto era común antes, no sé si a alguien le ha sucedido, que cuando le ponían una amalgama le decían unas 3 horas no tiene que comer nada. A diferencia de las resinas, que inmediatamente terminadas prácticamente ya el paciente puede comer. Por ser metálicas, las amalgamas son buenos conductores térmicos, pero eso no es una buena cualidad, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado sobre esto. Presentan dificultades en la reproducción de contornos axiales y en contactos interproximales. Este material, la amalgama, había que trabajarlo muy bien y muy cuidadosamente, especialmente cuando se reconstruían paredes proximales. Cuando se tenía que devolver los contactos interproximales, había que manipular o hay que manipular muy bien las matrices metálicas, las matrices de Tofel-Mayer, etc., ¿no? En el caso de trabajar, por ejemplo, este mismo tipo de cavidades con las resinas, las dificultades son similares, ¿no? Porque estas áreas, las áreas proximales, son áreas bastante críticas, donde tenemos que tener mucho cuidado en devolver la anatomía correcta, la presión a los puntos de contacto interproximales, etc. Se considera la amalgama como material antiestético. Son biológicamente compatibles. Aquí hay una discusión, ¿no? Porque muchos dicen que por tener el mercurio son tóxicas. Sí, y el mercurio es un material tóxico, ¿eh? Se podría decir que es un veneno en realidad. Pero cuando se lo maneja mal, cuando se lo trabaja mal, y ese era un problema de las amalgamas, ¿no? La amalgama requiere de una mezcla en cuanto a sus proporciones de limaduras metálicas y mercurio que sea exacta. Y si esa mezcla se la hacía, disculpen la expresión, pero a ojo de buen cubero, se podía de repente estar poniendo un poco mercurio a la mezcla o de repente mucho mercurio. Y si fuese mucho mercurio, ese exceso de mercurio, en el momento de la masticación el paciente podría tragarse, ¿no? Las amalgamas no han sido retiradas precisamente por la toxicidad a los seres humanos, sí por la toxicidad al medio ambiente, ¿no? Porque el mercurio que se desechaba en los consultorios dentales o que se desecha si es que en algún lugar se utiliza, básicamente se lo desechaba por los desagües y eso obviamente se va a los ríos, ¿no? Las amalgamas tienen una muy buena resistencia mecánica, duraban mucho tiempo. Uno de los problemas más frecuentes era que se oxidaban, pero ese óxido se lo podía retirar fácilmente con un pulido, con un alisado de la superficie y un pulido, y las amalgamas era como que renacían, digamos, ¿no? Pero si no estaban bien trabajadas, obviamente también tenían problemas, como en este caso, por ejemplo. Fíjense que hay una fractura en la amalgama aquí. Las amalgamas requerían o requieren de una planificación de la cavidad, requieren de lo que se llamaba planimetría de las cavidades. En el caso de las restauraciones con resina, esa ya no es una condición, ya no hay necesidad de hacer planimetría de las cavidades, es decir, que la cavidad tenga piso plano, que tenga ángulos rectos, socavados, escalones, etcétera, que era un requisito para el caso de las amalgamas, que cuando se utiliza resina, cuando se utilizan las resinas, ya no son necesarias. Las resinas o los composites han sido no creadas precisamente por Ralph Bowen, pero él ha sido uno de los primeros precursores de las resinas, especialmente gracias al grabado ácido que él propuso en su momento. Con la técnica de grabado ácido, dice, se ha mejorado bastante la adhesión. No estamos hablando aquí, por si acaso, de protocolos. Aquí no, este no es un tema de protocolos, eso vendrá después.
Aquí solamente estamos hablando de ciertas cualidades generales, a grosso modo podríamos decir de los materiales de restauración, cualidades o defectos de repente que nos permitirán poder seleccionar adecuadamente el material de restauración para cada caso. Las propiedades según el tipo de relleno mineral. Y es así, las propiedades mecánicas que tienen las resinas va a depender mucho del relleno mineral que éstas tengan. Las resinas pueden tener una alta carga cerámica o alta cantidad de relleno mineral y ser muy resistentes a las fuerzas masticatorias. O pueden tener muy poca cantidad de relleno mineral y obviamente desgastarse más fácilmente. Las resinas se contraen. Cuanto más carga cerámica tiene una resina, eh, más rígida es, menos se contrae, pero más estrés de contracción produce, ¿no? Eso lo recordarán quizás de materiales y algo que hemos hablado también en las clases teóricas y prácticas hasta el momento. Una resina de bajo contenido cerámico, lo que llamamos una resina flow o una resina fluida, se va a contraer más, pero menor estrés de contracción va a presentar. Entonces, cualquiera de las características de la resina le va a dar ventajas y también le va a dar otras desventajas. Por eso es importante conocer al material con el que vamos a trabajar, conocer sus propiedades, sus cualidades, etc. El relleno mineral de las resinas puede ser de sílice, cuarzo, circonio o puede ser una combinación de cualquiera de esos tres. También va a depender el relleno mineral del tamaño de las partículas, ¿no? Y las resinas inicialmente se han creado con lo que se llamaban macropartículas, partículas bastante grandes que eran mayores a 10 micras. En la actualidad ya no se utilizan. El problema de estas resinas de macropartículas era que si bien podían tener resistencia mecánica, no se podían pulir adecuadamente, se hacían porosas muy rápidamente, por lo tanto ocurría un deterioro en la superficie del material que provocaba microfiltración y el fracaso de la adhesión al final. Luego estaban las resinas de micropartículas, partículas ya muy pequeñitas que permitían pulir bastante bien el material, pero que sus cualidades mecánicas habían disminuido. Y obviamente lo lógico era luego hacer una combinación de estas. Entonces aparecieron las resinas híbridas, es decir, una combinación de macro y micropartículas en una misma resina para combinar sus cualidades. Las resinas en la actualidad han superado por mucho este tamaño de partículas del relleno mineral, ¿no? Que les dan a las resinas actuales mejores cualidades mecánicas, estéticas, etc. El uso de adhesivos, dice, contribuye al mayor sellado marginal. Y es así, los adhesivos, lo que han logrado en la odontología, es prácticamente revolucionar toda la filosofía restauradora, específicamente en operatoria, ¿no? Porque como les decía, por ejemplo, para las amalgamas había que estudiar planimetría de cavidades. Para las resinas no, para las resinas no importa si el piso es plano, no importa si hay ángulos eh, internos convergentes, divergentes, si hay escalones o no hay escalones. Cuanto menos tejido se desgaste, se tenga que eliminar, en la actualidad es mucho mejor, ¿no? Entonces, ya no tenemos esos requerimientos de necesariamente tener que hacer un piso plano y para este efecto tener que desgastar tejido sano, por ejemplo. Los adhesivos han revolucionado, por ejemplo, eso entre otras cosas también. El desgaste oclusal. Las resinas están dentro de esos parámetros que les había comentado hace un instante. Las resinas cumplen muy bien ese parámetro del desgaste
similar al de los dientes naturales. Y les había dicho que en promedio está entre 15 y 30 micras al año, ¿no? Las resinas cumplen muy bien con ese parámetro. ¿Cuáles son las ventajas de la resina? Primero, una buena estética, porque sí, es un material que nos permite hacer trabajos, restauraciones que son prácticamente imperceptibles. Y a esto obviamente también hay que aclarar que la parte artística de la restauración, la parte anatómica de la restauración es fundamental. No tienen mercurio, se retienen en la cavidad por procesos de adhesión, no precisamente por retención mecánica. Tienen la cualidad, la capacidad de reforzar los dientes, pueden tener flúor en el caso de que estén combinados con ionómeros, son malos conductores térmicos, eso es una buena cualidad para el caso de la odontología restauradora. ¿Cuáles son sus desventajas? Son muy sensibles a la técnica y esto es bien importante. Las resinas son muy sensibles al protocolo. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier error en el protocolo de restauración con las resinas, cualquier error en cualquiera de los pasos en el que ustedes menos se imaginen, puede estar la causa del fracaso de todo el trabajo. Por eso hay que conocer muy bien los protocolos y los materiales también. Tienen un mayor tiempo de trabajo porque las resinas requieren de mucho cuidado en su desarrollo para el caso de la restauración. Solamente para mencionarles un ejemplo, porque el tiempo de trabajo es mayor. Si estamos hablando de una cavidad de clase 1 de Black, por ejemplo, piezas posteriores, este tipo de cavidades requieren que la incrementación de las capas de resina, lo que llamamos estratificación, tengan que tener muchas capas, ¿no?, para evitar el estrés de contracción. Y esto de poner múltiples capas significa, solamente para que tengan una idea, cada capa es de aproximadamente 1 milímetro de espesor. A cada capa, una vez que se la ha depositado en la cavidad, hay que darle 15 segundos por lo menos para que se asiente por sí sola en la base de la cavidad. Después de esos 15 segundos, hay que fotopolimerizarla por lo menos por unos 40 a 60 segundos cada capa. Si estamos hablando de que una restauración de clase 1 de Black requiere de por lo menos unas 10 capas, ya más o menos ustedes se darán cuenta de cuánto tiempo se necesita solo para el proceso de la incrementación de la resina, sin contar la parte del protocolo adhesivo, el grabado ácido, lavado, etcétera, etcétera. Toda la parte del protocolo previo a colocar la resina, ¿no? Entonces, requiere de tiempo. Como se usan adhesivos en odontología restauradora, estos adhesivos no son eternos, pueden fracasar en un determinado momento. Y si el protocolo que se ha utilizado, que se ha seguido, ha sido incorrecto, van a fracasar muy rápido, ¿no? Entonces, al fracasar la adhesión, la microfiltración es uno de los problemas más comunes. Y si hay microfiltración en una restauración, obviamente es el inicio de una lesión cariosa recurrente, en este caso, prácticamente segura, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado y revisar siempre muy bien que las restauraciones no estén infiltradas, las restauraciones de resina. Y si están infiltradas, hay que cambiarlas lo antes posible, ¿no? Duran menos todavía que las amalgamas, ¿no? Se dice que una resina adecuadamente trabajada, en la actualidad, en promedio, debería durar unos 7 años. Pongámosle 10. Las amalgamas en promedio duraban entre 15 y 20 años, si es que no más. Todo esto está mejorando, ¿no?
en las resinas, la verdad es que todo está mejorando. Han mejorado mucho las resinas con las que trabajamos ahora en relación a las resinas de hace unos 10 años, por ejemplo, 10, 15 años. Entonces, seguramente en no mucho tiempo serán todavía mucho mejores de las que ahora tenemos. Son de difícil manipulación, ¿no? Pero es en realidad hasta que uno adquiere la práctica. Difícil reconstrucción de contactos proximales, al igual que en las amalgamas les había mencionado, ¿no? Reconstruir caras proximales, contactos, puntos de contacto interproximales, etcétera, siempre es complicado con cualquier material y obviamente con las resinas también. Antes era una especie de disyuntiva esto de cambiar las amalgamas por resinas, ¿cuáles son mejores, las resinas o las amalgamas? En la actualidad esta discusión se ha simplificado mucho, ya la gente no quiere amalgamas, realmente es muy, muy poca la gente, si es que hay todavía algunos se encuentran alguna que quiera amalgamas. En la clínica de la universidad, les diré que ni el 1% siquiera de los pacientes buscan amalgamas, ¿no? Casi todos buscan restauraciones, entre comillas, estéticas, es decir, que prácticamente todo lo que hacemos ahora es con resina. Los ionómeros de vidrio también son buenos materiales, ¿no? Y pueden servir adecuadamente para restauraciones. Se utilizan como restauraciones definitivas en dientes temporarios, les había dicho, ustedes seguramente también en ortopediatría ya han visto esto, pero para el caso de dientes permanentes aún no utilizamos nosotros estos materiales como restauraciones definitivas, porque no cumplen todavía con los requisitos de desgaste, por ejemplo, de durabilidad, ¿no? Porque una restauración de ionómero de vidrio bien hecha en odontología restauradora para dientes permanentes puede durar cuando mucho unos 3 años, cuando mucho unos 3 años. Entonces no lo consideramos como material de restauración definitivo, pero sí tiene muy buenas cualidades, ¿no? Los ionómeros de vidrio son una mezcla, una combinación de cemento de silicato más cemento de policarboxilato. Y son materiales con mayor solubilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en presencia de humedad se deterioran, se van disolviendo. Y eso ustedes entenderán que no es una buena cualidad, ¿no? Porque los materiales dentales en la boca están permanentemente en un medio húmedo. Y si ese medio húmedo va a deteriorar el material, entonces no puede considerarse como un material de restauración definitiva. Tienen una buena adhesión a esmalte, a dentina y a cemento, una adhesión específica, se dice, ¿no? De tipo iónico, es decir, no necesitan precisamente de un adhesivo, de un grabado previo, etcétera, ¿no? Con desinfectar la cavidad, limpiar adecuadamente tanto la dentina como el esmalte, el ionómero puede adherirse adecuadamente. Sus propiedades mecánicas son inferiores a las de la resina, ¿sí? Por eso es que se desgastan también más fácilmente. Son muy buenos aislantes térmicos. Esta es una buena cualidad, es una buena, sí, es una buena cualidad de este material. El pulido de los ionómeros debe ser siempre diferido hasta 24 horas después de haberse colocado. No se puede pulir en la misma sesión, lo cual puede ser un perjuicio para el paciente fundamentalmente. ¿Ve? ¿Por qué no se puede pulir en la misma sesión que se lo ha colocado? Porque el ionómero tiene una característica que se llama equilibrio hídrico. No se le puede dar ni menos humedad, ni menos agua, ni más agua de la que necesita la mezcla. Si se le da humedad, si se le aumenta la cantidad de agua muy rápidamente antes de que haya fraguado adecuadamente, el ionómero se va a deteriorar.
lo que llamamos y decimos se va a cuartear, así le pasa, o erosionar al ionómero. Entonces es necesario esperar por lo menos 24 horas antes de acudirlo. La estética del ionómero es inferior a la del composite, ¿no? Excepto que sean ionómeros combinados con resina. Su principal cualidad, sabemos, creo que la conocemos todos, es que libera fluoruros. Y los fluoruros tienen la capacidad de poder remineralizar los tejidos del diente. Hablamos específicamente de la hidroxiapatita. Estos materiales mejorados pueden ser los compómeros o las ionoresinas. Los compómeros son una mezcla de composite y ionómeros. Y las ionoresinas son a la inversa, una mezcla de ionómeros con resinas. Puede parecer lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Va a depender de qué hay más en la mezcla, o si resina o ionómero, para poder darle el nombre correcto. Otro tipo de restauraciones que tenemos en operatoria o en odontología restauradora son lo que llamamos comúnmente las incrustaciones, inlay, onlay, overlay. Y estas incrustaciones inicialmente eran solamente metálicas, como vemos aquí. Y podían hacerse de diferentes tipos de metales. Obviamente, el mejor metal, no solamente en esa época, vuelvo a recalcar, hasta ahora, era y es el oro. El oro es el mejor material para poder hacer este tipo de restauraciones. Habían diferentes tipos de aleaciones, ¿no? Este oro puro, oro combinado con otros metales nobles, etc. ¿Cómo se retenían en la cavidad o se retienen? ¿Cómo se retienen? Se retienen fundamentalmente por fricción, por anclaje que le da estabilidad. Para estas restauraciones que les llamamos indirectas también, sí hay que hacer planimetría de las cavidades, ¿no? Diseñar bien las cavidades, hacer pisos planos, ángulos internos, cabos superficiales, etcétera, etcétera, que permitan darle estabilidad a la restauración y obviamente le permitan también permanecer un tiempo adecuado en boca. La confección es indirecta, es decir, hay que tomar una impresión de la cavidad después de tallarla, de prepararla, y sobre un modelo de yeso que se obtiene de esta impresión es la que trabaja el protesista. Se han considerado antiestéticas a esas que eran de metales, de metal incluso hasta el oro, ¿no? La consideran antiestética porque no se asemeja a las propiedades ópticas del diente, pero bueno, ya esa es una decisión, podríamos decir, que debe tomarla también el paciente. Si al paciente se le dice lo mejor sería poner en este caso una restauración por el grado de destrucción que haya sufrido, por ejemplo, el diente, como en este caso. Lo mejor será reconstruir lo que falta de repente con una incrustación de oro. Si el paciente acepta, entiende las cualidades, será de repente lo mejor. Pero tenemos también otras opciones, ¿no es cierto? Los pacientes, como les había dicho hace un momento, la mayor parte buscan, entre comillas, restauraciones estéticas. Entonces podemos hacer incrustaciones de cerómenos, porcelanas, etcétera, que nos van a dar también adecuadas cualidades a la restauración y fundamentalmente el aspecto estético, que es lo que mucha gente busca. Hay aleaciones rígidas de diferentes metales, les había dicho, de este platino, y recuerden que, o los que no conocían, el platino es un metal precioso que es inclusive más caro que el oro. Hay aleaciones blandas también. Por ejemplo, uno de los metales más comunes para las incrustaciones, para este tipo de incrustaciones, es el alcolay. Un metal bastante económico, que yo supongo que ya no se lo debe comercializar más, porque prácticamente este tipo de
incrustaciones o restauraciones indirectas ya no se las hace, ¿no? La coral, por ejemplo, era una aleación de plata y paladio. Ahora, obviamente, con menos plata, pero tenía así una pequeña cantidad. Plata, estaño también era la más común dentro de las más económicas. Esta es una incrustación hecha en oro. Fíjense este nivel de adaptación del margen de la cavidad con el oro. Fíjense esta íntima adaptación. Por aquí no va a ocurrir ni ocurre infiltración alguna. ¿Perdón? No hay ninguna infiltración. Y esto dura mucho tiempo. Obviamente también va a depender de los hábitos de higiene del paciente, de alimentación, etc. Pero miren, esto no es nuevo. Este es un trabajo que tiene bastantes años. Y miren la calidad del trabajo, del acabado. Antiestético, desde mi punto de vista, no es, pero bueno, cada quien en este caso decide qué es lo que quiere tener en su boca. Y aquí vemos restauraciones indirectas también, incrustaciones, inlays, overlays, onlays, perdón, estéticas, ¿no? Estas son hechas en resina, cumplen de repente con los parámetros estéticos, también con la parte de resistencia mecánica, porque les había dicho, tenemos resinas con muy buenas cualidades en cuanto a la resistencia mecánica, ¿no? Las incrustaciones metálicas, al igual que las amalgamas, también en su momento han sido una buena opción, ¿no es cierto? No es que eran malas. De que hay mejores opciones en la actualidad, sí hay mejores opciones, pero estas han cumplido también con su trabajo y su desempeño clínico en su momento histórico, podríamos. Vamos a ver ahora algunos factores que son fundamentales en la selección del material de restauración. Primero, hay que determinar el predominio del factor resistencia o el predominio del factor, por ejemplo, estético. En el caso del predominio del factor resistencia, estamos hablando fundamentalmente de cavidades de clase 1 de Black, de cavidades de clase 2 de Black. ¿Por qué decimos que la resistencia es el factor predominante en estos casos? Porque estas cavidades, la clase 1 y la clase 2 de Black, están en áreas funcionales de la oclusión. ¿Qué quiere decir eso? Que están en caras oclusales o de repente van a devolver o reconstruir los rebordes marginales, por ejemplo, de una corona. Entonces, esas áreas, esas superficies requieren mucho del factor resistencia porque están sometidos permanentemente a grandes fuerzas en el proceso de la masticación. Las cavidades de clase 3 de Black, esas cavidades que están en caras proximales de piezas anteriores, también están sometidas a estas fuerzas, ¿no? Porque están en directa relación con los bordes incisales de las piezas antagonistas anteroinferiores. Por lo tanto, están también sometidas a este tipo de fuerzas. Aquí podemos ver una clase 2 de Black compuesta. Una clase 2 de Black compuesta significa que es una cavidad en caras proximales de piezas posteriores, pero como es compuesta, también está abarcando la superficie oclusal de esa misma pieza. Fíjense que obviamente aquí el diente ha perdido bastante tejido, entonces esta es una pieza molar que tiene que soportar, vuelvo a recalcarles, altas cargas funcionales en el proceso de la masticación. Por lo tanto, cuando vayamos a seleccionar el material y el tipo de restauración que vayamos a hacer aquí, la resistencia tiene que ser nuestro principal objetivo, ¿no? Lo mismo que en este caso, fíjense, aquí las cavidades son muy amplias, la pérdida de estructura de los dientes es muy grande, pero una mala selección del material ha hecho que aquí se ponga amalgama. Bueno, más allá del material, todo está mal, ¿no es cierto? Aquí se darán cuenta ustedes que esto prácticamente es una rellenada
de amalgama en las cavidades, ¿no? Esto es una iatrogenia, absolutamente todo está mal, ¿no? No se ha puesto matriz para devolver el contorno proximal de ambas piezas, etc. La selección del material es fundamental, y para seleccionar el material de restauración tenemos que conocer las cualidades, las propiedades de los materiales, los protocolos de uso, de aplicación, etc. Podemos cambiarlas por restauraciones indirectas de tipo estética, que van a cumplir muy bien su función, pero siempre planificando adecuadamente nuestro trabajo, desde la selección del material hasta los protocolos de restauración. Bien, jóvenes, con esto entonces hemos concluido este tema. Los siguientes temas, así en correlación como estamos avanzando, van a corresponder específicamente a resinas, por ejemplo, para el caso de las restauraciones y los protocolos que se deben utilizar dentro del proceso restaurativo. Gracias, jóvenes.